problemas que le interesan ahora en ese momento en el Instituto de Física Teórica, sino que les interesan sobre todo estudios espectrales, de líneas espectrales, y bueno, ella obviamente acepta y bueno, asume el reto de trabajar en este nuevo campo de investigación, y eso implica tomar nuevos cursos de matemáticas avanzadas con Bohr y con uno de sus asistentes, que en ese momento era Kramer, si recuerdo bien. Y bueno, ella se va allí y trabaja sobre estos temas que él le propone, en particular empieza a medir intensidades de líneas espectrales emitidas por el helio en un campo eléctrico, o sea, el efecto Stark, que es muy importante para el desarrollo de la mecánica cuántica y como una demostración, digamos, de la efectividad de esta teoría, ¿no? En este momento, esto es 1925, por eso celebramos ahora el centenario, ¿no? Es en realidad digamos, la narrativa habitual es que Heisenberg escribe un famoso paper mientras está recuperándose de una alergia en la isla Helgoland en 1925, a mediados de 1925, o sea, es ese momento en el que se está conformando ese cuerpo teórico más coherente de la mecánica cuántica, y es en ese momento en el que está Jane Dewey allí trabajando también sobre estas cuestiones, sobre este programa de investigación que promueve Niels Bohr. Esta descripción del trabajo de investigación que está haciendo con Bohr, la encontré, es una de las cosas que encontré en aquella carpeta de la solicitud que ella envía al International Education Board. Si ven, aquí está su nombre, Jane Mary Dewey, y entre paréntesis Clark, que es el apellido de su marido, y bueno, allí ella cuenta bastante sobre el tipo de cosas que está haciendo y las expectativas que tiene sobre la investigación que va a hacer a continuación. Para esta solicitud, ella, bueno, la institución recibe cartas de recomendación, una de quien fue su director de tesis de doctorado, Duncan McInnes, en donde él dice que destaca que ella tiene una originalidad inusual, aquí lo cuenta, y bueno, que trabaja muy bien, pues, ¿no? Pero también dice, ella es, por cierto, es hija del profesor John Dewey de la Universidad de Columbia, y en mi opinión, ella ha heredado algunas de sus habilidades más destacadas, ¿no? O sea, digamos que ese es uno de los sesgos estructurales por los que pasa una mujer en esta época. O sea, no es una habilidad innata de ella, ¿no? Como sí se ha asociado en el caso de otros físicos importantes como Werner Heisenberg, tenía 23 años y era un genio, ¿no? O Schrödinger o todos ellos, pero en el caso de una mujer como Jane Dewey, la habilidad no era de ella, sino era heredada por su padre, ¿no? Por vía paterna. Y la otra carta de recomendación que recibe esta solicitud, en apoyo a esta solicitud, es de Niels Bohr, en la que también él relata que ella pues es una, dice lo mismo, ella durante su estancia aquí, ella ha mostrado una habilidad inusual para el trabajo de investigación, se ha planteado también resolver cuestiones teóricas, de la teoría cuántica, que son de mucha importancia para el entender la estructura atómica, y también ha mostrado habilidad para seguir las discusiones teóricas de mucha complejidad, ¿no? Esta es la carta de recomendación que envía Niels Bohr, que un poco allí lo dice, o sea, la recomienda encarecidamente, etcétera, ¿no? Está trabajando sobre el efecto Stark, que es muy importante para el desarrollo de la teoría cuántica, etcétera.
Pero más adelante, pocos días después, en la carta anterior, la primera carta de recomendación de Bohr es del 6 de abril de 1926, Jane Dewey lleva ya algunos meses trabajando allí, y esta es una carta que complementa la anterior, que es del 26 de abril. En esta carta, Bohr, digamos, pareciera mostrarse menos entusiasta, dice que Jane Dewey ha tenido algunas dificultades para poner el experimento a funcionar, o sea, explica un poco más las dificultades a las que ella se enfrenta, ¿no? para hacer su investigación. Digamos, es difícil interpretar las palabras de Niels Bohr, porque podría parecer, o sea, mi primera impresión cuando empecé a trabajar sobre este caso, es que algo pasa en este periodo de días que pareciera como que Niels Bohr deja de apoyarle de la misma manera, con la misma intensidad que en su primera carta, ¿no? Bueno, ahora les comentaré un poco qué era lo que pensaba yo, pero otra opción es que en realidad Bohr hace esta precisión un poco podría hacerla sí, como para decirle a la institución que realmente es muy importante que Jane Dewey continúe este trabajo, ¿no? Porque ha tenido dificultades, entonces necesita la beca para completar la investigación. Esa sería una lectura más generosa sobre las palabras de Niels Bohr. El efecto de esto, de esta diferencia de tono, es que se interpreta, digamos, quienes toman la decisión de darle o no la beca, pues lo interpretan como que quizá no está claro, ¿no? Si realmente tiene las habilidades de excelencia que busca esta institución, y entonces, pues bueno, al final la rechazan su solicitud. No obstante, Jane Dewey continúa trabajando sobre el efecto Stark. Bohr le consigue una beca adicional de una institución danesa, y ella sigue, pues publica estos dos artículos que son sus principales resultados de esta estancia de investigación. En particular, sobre los resultados de su segundo artículo, hay referencias sobre un físico de origen canadiense, John Stuart Foster, que estaba en comunicación con Niels Bohr, y que también realiza una estancia a principios de 1926 en el Instituto de Bohr, y también trabaja sobre el efecto Stark. En particular, parece que John Stuart Foster le pide a Bohr que, digamos, que posponga la publicación de las investigaciones de Jane Dewey. Piensen que en esta época hay mucha competencia entre los físicos, bueno, actualmente también, pero importa mucho quién tiene la prioridad y quién tiene el reconocimiento por los hallazgos, ¿no? En parte, este tipo de estrategia, o sea, hace muy evidente, digamos, esas competencias entre los físicos, pero pone de manifiesto como la preocupación que tiene Foster por ser el primero en anunciar los resultados que confirman la efectividad de los desarrollos teóricos de Heisenberg. Pero bueno, y además Jane Dewey le comparte a Foster los trabajos que ella está haciendo, o sea, que son sus medidas, y él mismo reconoce que pues que él había pensado que esas medidas que él había tomado eran en realidad un defecto del experimento, pero que con las mediciones que toma Jane Dewey, pues consigue ver que está o sea, que refuerzan, digamos, los resultados que está obteniendo Foster.
en el caso de Jane Dewey parece que ella hace un trabajo muy pulcro, un trabajo de investigación experimental muy pulcro, y por eso en parte a Foster le preocupa que se publiquen sus resultados antes, ¿no? Entonces aquí se ve bastante claro esa intención de él, un poco de obstruir, ¿no? Que ella publique antes que él. Y o sea, yo no tengo la respuesta de Bohr, yo no sé si Bohr realmente accede o no a esto que le está pidiendo Foster, pero el hecho es que ambos, Foster y Dewey, publican su artículo de estos resultados al mismo tiempo. En el caso de ella los publica en una revista que en este momento no era tan importante, que es el Physical Review, y en el caso de él los publica, de Foster, los publica en la revista de la Royal Society de Londres, ese artículo enviado por Niels Bohr mismo, porque solo podías publicar allí si alguien más enviaba esos artículos. Y bueno, aquí quería enfatizar cómo ellos, o sea, ambos comparten resultados de investigación. Foster reconoce que está siguiendo una línea de investigación que inició Takamine Werner y que continuó Jane Dewey, ¿no? Le da un cierto reconocimiento, pero muy ligero, digamos. Y en el caso de ella sí que cuenta en su artículo que los resultados, sus resultados también se nutrieron de aquellos cálculos que le compartió Foster bueno, antes de publicar el artículo. Bueno, los dos en parte llegan a conclusiones semejantes, que es el acuerdo por lo menos cualitativo entre teoría y experimento. Y finalmente, digamos, ¿por qué Dewey no tiene ningún papel en estos, o sea, no aparece en ningún lado con respecto a el efecto Stark, no se le da ningún reconocimiento? En parte tiene que ver con cómo se ha narrado esta época gloriosa de los físicos, ¿no? Y aquí tenemos una cita de Heisenberg, que lo entrevistan en 1967, escribe un artículo para celebrar a Niels Bohr, y él en realidad le da todo el crédito a Foster. Piensen que en este momento los tres están en el Instituto de Física Teórica de Niels Bohr, y Heisenberg parece ser que también tiene contacto e intercambios, o sea, también colabora un poco con Jane Dewey, pero él ya en este momento decide darle el crédito completamente a Jane Dewey, ¿no? Y en parte, una cosa que se argumenta en este libro es que la mecánica cuántica en estos años, en realidad, digamos, lo que te muestra es un club de hombres, la mayoría de ellos, que tienen relaciones de mentorazgo, pero también de amistad, y que entonces en ese entramado de relaciones masculinas es que también se narra una cierta historia de la mecánica cuántica, en la cual predominan hombres, ¿no? No hay ninguna mujer, o sea, también en la forma en la que contamos, que los propios físicos cuentan cómo se desarrolla su trabajo, pues también hay una invisibilización de trabajos como el de Jane Dewey y de otras mujeres. Bueno, pasado este tiempo de formación con Bohr en Copenhague, Jane Dewey regresa a Estados Unidos y regresa con una beca que es muy prestigiosa en ese momento, del National Research Council, para trabajar en la Universidad de Princeton. Es la primera mujer en realizar un postdoctorado en Princeton. En realidad publica, no está mal, o sea, publica 5 artículos en un periodo de 2 años, algunos tienen que ver con su trabajo sobre el efecto Stark y algunas otras cosas que empieza a realizar en colaboración con el director del Departamento de Física de Princeton, que es Carl Compton.
Carl Compton, en reconocimiento a las aptitudes y habilidades y el trabajo que está haciendo Jane Dewey, manda cartas de recomendación a diferentes universidades un poco para ayudarle a conseguir trabajo. En alguno de los libros que les enseñaba al principio, se dice que mandó cartas a o sea, a las principales universidades estadounidenses y solo obtuvo respuesta de una de ellas en California, y la respuesta fue: nos interesa mucho su perfil, pero nadie en el departamento de física va a aceptar que contratemos a una mujer. Entonces, o sea, es bastante explícito digamos, los obstáculos que ella se enfrenta por ser mujer. No son sus habilidades, no es su falta de capacidad, sino es ser mujer. Más adelante ella se va a trabajar a la Universidad de Rochester, en Nueva York, y bueno, ahí lo que le pasa, empieza a querer desarrollar trabajo de investigación en el campo de la óptica cuántica, justo, y pero le es muy difícil porque el director del departamento de óptica, Russell Wilkins, pues tiene una manera de funcionar, y hay una manera de funcionar dentro de este instituto que hace que todo lo que ella quiera hacer tiene que pasar primero por la aprobación del departamento de física, y bueno, al final ella decide irse de allí y obtiene una opción que es irse a una universidad de mujeres, como aquella en la que ella se formó, que es Bryn Mawr College, que está en Pensilvania, en el estado de Pensilvania. Allí ella la contratan en 1931, empieza a dar clases, digamos, es una novedad para esta universidad. Ella empieza a dar clases sobre mecánica cuántica, en fin, organiza seminarios, o sea, empieza a hacer bastantes cosas, pero luego en 1935 pide una licencia de trabajo porque tiene una situación personal, se divorcia, y cuando intenta regresar a la universidad después de su permiso, se encuentra con que su puesto de trabajo ha sido ocupado, le han dado su puesto a un profesor hombre, Arthur Lindo Patterson. Y allí, digamos, podía ser, no es una casualidad, sino que es una tendencia de las cosas que están pasando en este momento. Eso lo ha explicado muy bien Margaret Rossiter, quien muestra que a pesar de que en las universidades para mujeres se contrataba a algunas mujeres, pero luego si se casaban entonces tenían que renunciar, o sea, era realmente muy difícil. Cuando renunciaban ellas, los puestos de trabajo se cubrían con profesores hombres. Entonces era una opción pues relativa, ¿no? Porque al final pues muchas veces pues terminaban siendo puestos ocupados por hombres. Luego, después de esta situación, Jane Dewey intenta conseguir otras opciones de trabajo que encuentra justo en la época de la Segunda Guerra Mundial. En esta época, al igual que después de la Primera Guerra Mundial, se abren puestos de trabajo para mujeres realizando todo tipo de investigaciones. Piensen en la movilización de guerra, o sea, no solo el proyecto Manhattan, se hizo mucha investigación en muchos lados para el ejército, y allí es donde en parte Jane Dewey encuentra un espacio donde continuar su trabajo de investigación. Este artículo es, bueno, que ella publica su artículo más citado. Y aquí les puse esta cita de Dorothy Weeks, que es la profesora que estaba en MIT en el departamento de física cuando Jane Dewey hacía su doctorado allí, donde ella dice: estas oportunidades que nos han llegado a través de las guerras, pues en realidad es, bueno, remarca que es como no tener oportunidades para las mujeres, ¿no? Son oportunidades que llegan en circunstancias muy excepcionales. Finalmente,
Jane Dewey encuentra trabajo como física en jefe en el laboratorio de balística, en estos laboratorios que son importantes en toda la investigación de balística. La investigación en balística además es muy complicada, requiere cálculos muy sofisticados y también muy laboriosos, y en parte esos cálculos los realizan mujeres. Durante la guerra son mujeres las que hacen esos cálculos. Luego, durante la guerra se construyen esta famosa computadora, la primera gran computadora que existe, que se crea se construye durante la Segunda Guerra Mundial en la Universidad de Filadelfia, de Pensilvania, perdón, en Filadelfia, la NIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, en donde trabajan muchas mujeres. O sea, allá hay películas, hay libros que hablan sobre este grupo de mujeres que les llaman mujeres calculadoras, ¿no? Y que en realidad hay diferentes campos, como la astronomía, donde también eran las mujeres las que realizaban cálculos laboriosos, digamos, pero que se les reservaba ese trabajo porque realizar estos cálculos no era tan prestigioso, ¿no? Pero en esta época de desarrollo de la computación, estas mujeres lo que hicieron fue hacer el desarrollo de software, los primeros softwares. De ahí el nombre, ¿sí? O sea, la parte más de la ingeniería de la computación se reservaba para los ingenieros hombres y por eso se llamaba hardware. Y para las mujeres se reservaba este otro tipo de trabajo que era el desarrollo de programas y por eso se le llamó software. Era una división del trabajo asociada al desarrollo de estas primeras computadoras. Y cuento esto no solamente porque son las mujeres las que están trabajando durante la Segunda Guerra Mundial en esta computadora, sino también porque luego, pasada la guerra, esta computadora se lleva al laboratorio de balística, que es a donde va a parar Jane Dewey ya en esta época de su vida. Al margen de la investigación en física, no vuelve a hacer investigación en el campo de la mecánica cuántica. Bueno, y allí se jubila, o sea, empieza a trabajar en 1947 y se jubila en 1970. O sea, no tengo mucha más información de qué es lo que hace. Es un periodo bastante largo de su vida, 24 años, trabajando en este tipo de investigación. No sé mucho más, pero sí creo que allí hay una ventana, digamos, para entender mejor qué representa este tipo de trabajo en un sector armamentista para las mujeres. A lo mejor eso podría ser para futuras investigaciones o para alguien que se interese más sobre este trabajo y relacionándolo también con el lugar de las mujeres en la industria. Y también en la industria armamentista en particular, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como les decía, yo también tenía pocas pistas y con estas pistas fui armando un poco mi historia, y una de las pistas que encontré fue cartas de Elizabeth Bishop, que no sé si saben, es una poeta estadounidense muy famosa. Y Elizabeth Bishop era amiga de Jane Dewey, pasaba largas temporadas con ella en una granja que compró cerca de su trabajo en el laboratorio de balística, y Elizabeth Bishop cuenta así un poquito, digamos muy, muy levemente, el tipo de trabajo que hacía Jane Dewey, ¿no? Entonces, el tipo de fuentes que usé un poco para reconstruir quién era ella y qué hacía. Otra cosa que encontré fue una reflexión que ella Jane Dewey envía a la revista de egresadas de del Barnard College, en donde ella lo que dice,
básicamente esto es 1970, que es justamente el año en el que ella se jubila, y ella reflexiona, se manifiesta en contra de la coeducación. La coeducación es digamos, un movimiento que empieza a surgir después de los años 60 en Estados Unidos, en donde la idea es terminar con esta segregación hombres-mujeres en la educación universitaria, ¿no? Y entonces establecer un modelo de coeducación donde hubiera universidades mixtas, donde se admitieran mujeres en Columbia y a su vez hombres en Barnard College, y ella se manifiesta en contra, dice que después de 50 años de trabajo de investigación, siente que su posición, que oponerse a la coeducación refleja mejor su opinión. Y ella piensa que lo otro, la educación mixta, es una ingenuidad, pensar que las mujeres entran a una universidad de hombres en igualdad de condiciones. Y se pregunta, ¿las jóvenes de Barnard estarían dispuestas a hacer trabajo de investigación para ser instructoras y con una posibilidad de promoción al final de su vida como profesoras asociadas, o si entran a hacer actividades extracurriculares en estas universidades, estarían dispuestas a tener cargos que impliquen más trabajo y menos reconocimiento. Y termina diciendo esto, ¿no? O sea, habría que instigar un aprecio propio, un espacio propio para las mujeres, tanto como sea posible. Y porque el mundo del trabajo les enseñará otra cosa, lo contrario, de hecho, ¿no? Y dice, los 17 años es una edad muy temprana para enseñar esa lección. Entonces, en parte ya termina manifestándose, digamos, defendiendo el espacio propio de las mujeres en las universidades femeninas. Podríamos estar a favor, en contra de lo que ella dice, pero yo creo que hay que pensar en estas palabras después de este recorrido, ¿no? O sea, contextualizar esto que ella concluye después de todo el recorrido que ella realiza, ¿no? Bueno, y aquí están las fotos de las 16 mujeres que se dedicaron a la mecánica cuántica que recoge este libro. No es exhaustivo, obviamente, pero bueno, son todas ellas, y algunas de las conclusiones a las que llegan los editores de este libro, que son Patrick Charbonneau, Michelle Frank, Margriet van der Heyden y Daniela Monaldi, es que se pueden identificar algunas pautas en estas trayectorias. Una de ellas tiene que ver con el aislamiento y la invisibilidad, ¿no? Como hay algunas, si pensamos en Jane Dewey, por ejemplo, cuando estaba en la Universidad de Rochester, ese aislamiento por intentar hacer trabajo de investigación, pero estar ella sola, ¿no? Sin tener el apoyo suficiente para continuar, la invisibilidad en el trabajo, por ejemplo, que ella desarrolla con respecto al efecto Stark, este supuesto talento innato que también ha sido, digamos, muy perjudicial para poder identificar y también para fomentar vocaciones científicas en las mujeres. Y esta cultura de la competencia, ¿no? de ser el primero que hace la investigación, esa, digamos, agresividad con la que se desarrolla la investigación, pues también ha sido un elemento que aleja a muchas de estas mujeres. Algunos casos se cuentan aquí, o sea, explícitamente mujeres que dejaron de trabajar en estos campos porque, digamos, no estaban cómodas trabajando en en estas condiciones. Carreras interrumpidas también de mujeres, como en el caso de Jane Dewey, que, bueno, termina alejada de la investigación en mecánica cuántica y en física, aunque continúa trabajando, haciendo investigación, y yo creo que ahí hay, como decía, un espacio para seguir investigando con respecto a su trabajo ya en el sector de
la industria armamentista, ¿no? Habría que ver qué hizo allí, pero lo cierto es que en el ámbito de la física ella, digamos, terminó fuera, orillada por las circunstancias, los sesgos de género. También hay, bueno, ellas usan en este libro, las editoras usan un concepto que son variables ocultas, que lo que quiere mostrar es todo el trabajo que está invisibilizado, oculto. Por ejemplo, lo que les contaba de las mujeres calculadoras, que son muy importantes para el desarrollo del software, pero que no se les da el reconocimiento, sino que el reconocimiento se les da a otros. Muchas veces son los jefes de laboratorio así, pero son trabajo invisible. También la interseccionalidad, que no es solamente